El hijo perfecto de mi tía siempre presumía de su vida. ¿Todavía conduces esa chatarra? Tal vez algún día tengas un trabajo de verdad como yo, se reía. En acción de gracias, descubrió que soy el dueño de la empresa en la que llevaba tiempo intentando desesperadamente que lo contrataran. Saqué su solicitud de empleo en silencio, sonreí y la rompí por la mitad. Su madre empezó a gritar. Tenía 28 años cuando me di cuenta de que mi familia realmente no me veía. Al menos, no como persona. Para ellos, yo era el primo callado que nunca terminó de triunfar. El que conducía el mismo Civic destartalado desde la universidad. El que no presumía en las cenas familiares, ni exhibía relojes nuevos como hacía mi primo Blake. Me llamo Daniel, y aprendí desde muy joven que, en mi familia, la percepción lo era todo. Podías estar ahogado en deudas, pero si llevabas traje y decías las palabras de moda, te trataban como a la realeza. Blake dominaba ese juego a la perfección. Blake era el orgullo y la alegría de mi tía Sandra, su hijo perfecto. No podías pasar 5 minutos cerca de ella sin escuchar sobre su último gran logro. Blake acaba de conseguir un nuevo puesto en una de las mejores firmas de la ciudad, anunciaba radiante desde el otro lado de la mesa, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Y Daniel, añadía, ¿cómo va esa cosita de tecnología que haces? La cosita de tecnología a la que se refería era mi empresa, una startup que había construido desde cero con 2 amigos de la universidad. Habíamos mantenido un perfil bajo, trabajando largas horas y reinvirtiendo cada céntimo. No necesitaba demostrarles nada, así que nunca me molesté en corregirla. Pero Blake, él vivía para el espectáculo. Se recostaba en su silla, se aflojaba la corbata y me sonreía con aire de suficiencia. Oye, Danny Boy, decía, haciendo chocar su copa. ¿Sigues arreglando ordenadores para la gente? Quizás algún día tengas un trabajo de verdad como yo. No fue solo 1 o 2 veces. Era en cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada día de acción de gracias. Su madre se reía como si fuera lo más gracioso del mundo, mientras que la mía simplemente se removía incómoda en su asiento y susurraba, simplemente ignóralo, cariño. Ignorarlo se hacía más difícil cada año. Los comentarios se volvían más agudos a medida que el ego de Blake se inflaba. Presumía de su apartamento de lujo, que en realidad era solo un alquiler de un dormitorio, de su salario de 6 cifras, que de alguna manera no le impedía pedirle dinero constantemente a su madre, y de sus eventos de networking, que parecían sospechosamente selfies en discotecas. Tenía el encanto, la apariencia, la confianza, y usaba todo eso como un arma. Lo admito. Había noches en las que volvía a casa furioso después de esas cenas, repasando cada una de sus frases engreídas en mi cabeza. Aún así, permanecía en silencio. No necesitaba su aprobación. Lo que ellos no sabían era que mi empresa había crecido más rápido de lo que ninguno de nosotros esperaba. Habíamos conseguido algunos clientes importantes, reinvertido en infraestructura y, en pocos años, me convertí en el accionista mayoritario. Pero no publiqué nada al respecto. No se lo dije a nadie de la familia. Vivía de forma sencilla, conducía mi mismo coche viejo y llevaba sudaderas al trabajo. Quizás, una parte de mí disfrutaba de la paz que provenía de ser subestimado. Esa paz terminó el último día de acción de gracias. Mis padres se habían ofrecido a organizar la cena familiar ese año, una casa llena del caos habitual. A mi madre le encantaba hacer de anfitriona, pero siempre temía la llegada de Sandra. Es que no puedo soportar otra noche de sus fanfarronerías, susurró mientras ponía la mesa. Incluso llamó la semana pasada para preguntar si esta vez usaríamos cubiertos de plata de verdad. Me reí, pero en el fondo sabía lo que se avecinaba. Llegaron justo a tiempo. Blake en su Mercedes reluciente, con la música tan alta que hacía vibrar las ventanas, y Sandra salió con un abrigo de piel como si estuviera entrando a un estreno de cine. Hemos traído el vino, anunció antes siquiera de llamar a la puerta. Sin embargo, no se lo entregó a mi madre. Se lo pasó directamente a mi padre, como si no confiara en que mi madre no lo dejaría caer. Blake la siguió, con las gafas de sol todavía puestas en el interior. ¿Qué pasa, familia?, dijo, sonriendo ampliamente. Luego me vio al otro lado de la habitación y su sonrisa se hizo aún más grande. Daniel, amigo. ¿Sigues conduciendo esa chatarra, se rió,
estrechándome la mano como si me estuviera haciendo un favor. Sí, dije con una sonrisa tranquila. Todavía me lleva a donde necesito ir. Respeto, se rió entre dientes. No todo el mundo puede ser alérgico al éxito. Su madre se rió con demasiada fuerza. Mi padre me lanzó una mirada, la misma que siempre me daba cuando quería que mantuviera la calma. Y lo hice, a duras penas. La cena fue tan caótica como siempre. Sandra aprovechó cada oportunidad para presumir de la carrera de Blake en finanzas, aunque nunca parecía saber qué hacía realmente. Es que es una persona muy emprendedora, decía con entusiasmo. Le dije que podría hacer cualquier cosa que se propusiera. Blake sonrió y levantó su copa. Excepto, quizás, vivir a base de fideos instantáneos como Danny aquí, ¿verdad? Todos se rieron. Todos excepto yo. Me concentré en mi comida, tratando de no mostrar cuánto me afectaba. Pero Blake no paró. Contó una historia tras otra sobre sus clientes importantes, sus reuniones corporativas, su ascenso que estaba a la vuelta de la esquina. Era una actuación, y toda la familia era su público. Entonces, entre bocados de pavó, se inclinó hacia mí y dijo, «Oye, pregunta al azar. Tu pequeña empresa no estará contratando, ¿verdad? Últimamente he estado aplicando a algunas startups. He oído que el mercado está en auge». Algo se removió dentro de mí. Incliné la cabeza. «Ah, ¿estás pensando en dejar las finanzas?» Se encogió de hombros. «Sí, tío. La vida corporativa es demasiado restrictiva. Quiero algo dinámico, algo innovador, ¿sabes? Algo como lo que haces tú. Programación y esas cosas». Me contuve para no reír. «Programación y esas cosas. ¿Qué tipo de puesto buscas?», le pregunté. Sonrió con suficiencia. «Cualquiera que pague bien. Quiero decir, no me importaría un puesto senior. Tal vez algo de gestión. Tengo don de gentes, cualidades de liderazgo, todo eso». Sandra intervino. «Es un líder nato, Daniel. Tendrías suerte de tenerlo. Quizás podrías hablar bien de él con tu jefe». No respondí de inmediato. Solo sonreí, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Por primera vez, me di cuenta de que no tenía ni idea. No sabía con quién estaba hablando, y yo no se lo iba a decir. Todavía no. «Veré qué puedo hacer», dije en voz baja. Él sonrió, satisfecho, y cambió el tema a su nuevo reloj. La noche continuó así, fanfarronerías, risas, pequeños ataques disfrazados de bromas. Permanecí en silencio, pero mi mente iba a toda velocidad. Esta vez no era ira. Era expectación, porque solo unos días antes, el equipo de recursos humanos de mi empresa me había enviado un currículum. Un nombre que reconocí al instante, Blake Harrison. El mismo Blake que se había burlado de mí durante años, que había dicho que nunca lo lograría. Había solicitado uno de nuestros puestos vacantes, un rol de analista de nivel medio. Ni de gestión, ni senior, simplemente promedio. No dije ni una palabra cuando lo vi. Tampoco lo rechacé. Le dije a RRHH que lo guardaran, por si acaso. Y ahora, sentado frente a él, escuchándolo presumir de su brillante futuro, supe exactamente lo que quería hacer. A la mañana siguiente, imprimí su solicitud, su currículum, su carta de presentación, incluso su párrafo torpemente escrito de por qué sería un gran candidato. Lo metí en una carpeta y lo guardé en mi maletín. No planeaba sacarlo a relucir de inmediato. Quería que el momento fuera perfecto, el tipo de momento que le haría recordar cada comentario engreído que me había hecho. 2 semanas después, recibí un mensaje de mi madre: «No olvides que la cena de Navidad es en casa de la tía Sandra este año». Sonreí. Perfecto. Porque esta vez, el espectáculo sería mío. Y Blake no tenía ni idea de que el telón estaba a punto de levantarse. 2 semanas después, llegó la Navidad, y con ella la misma mezcla de pavor y alegría forzada que había impregnado cada festividad desde que tuve edad para notar la jerarquía familiar. Conduje mi viejo Civic a través de la lluvia helada hasta la casa de la tía Sandra.
Los faros se reflejaban en su jardín excesivamente decorado, renos inflables, luces parpadeantes y una enorme pancarta que decía, «Bienvenidos al espectáculo navideño de los Harrison». Realmente se había superado este año. Para ella, no se trataba de la Navidad. Se trataba de la presentación, de demostrar una vez más que su familia era el estándar al que todos los demás debían aspirar. Aparqué en la calle, detrás del Mercedes de Blake. Parecía recién lavado a pesar del clima, brillando como un trofeo. Incluso tuvo el descaro de aparcarlo en diagonal, ocupando 2 plazas, porque por supuesto que lo hizo. Cuando entré, me golpeó el olor a velas de canela y jamón demasiado cocido. Sandra apareció casi al instante, todo sonrisas y perfume. «Daniel, qué bueno verte», exclamó, aunque su abrazo fue más bien un rápido toque en el hombro. «Llegaste a tiempo este año. Eso es un progreso». Forcé una sonrisa. «Sí, no me lo perdería». «Oh, Blake está en el salón enseñando a todos su nueva colección de relojes», dijo, señalando grandiosamente hacia el ruido. «Y por favor, quítate los zapatos. Acabamos de reformar los suelos. Roble importado, no laminado, ¿sabes? No querría que mis zapatos ofendieran a la madera importada». Entré en el salón y encontré a toda la familia reunida alrededor de Blake como si estuviera dando una charla TED. Estaba de pie junto a la chimenea, con un jersey de cuello alto y una chaqueta, gesticulando con una copa de champán mientras hablaba de estrategias de inversión. La sala estallaba en carcajadas cada pocos minutos. No porque fuera gracioso, sino porque todos sabían quién tenía el favor de Sandra. «Daniel», llamó Blake al verme. «Por fin. Pensé que te habías perdido de nuevo. O tal vez el Civic no arrancó». Algunas personas rieron cortésmente. Sonreí débilmente. «Sigue funcionando bien». Él sonrió. «Me alegro de oírlo. Los coches fiables son». «¿Cuál es la palabra?» «Económicos». «Sí, muy de tu estilo». Podía sentir el tono sarcástico goteando de su voz. No estaba enfadado. Ya no. Lo estaba estudiando, observando cómo actuaba, cómo todos a su alrededor se aferraban a cada una de sus palabras. La arrogancia, el sentimiento de tener derecho a todo, había empeorado aún más desde Acción de Gracias. La cena fue una actuación. Sandra se sentó a la cabeza de la mesa como una reina, con Blake a su derecha. Por supuesto, a mí me apretujaron entre 2 primos más jóvenes que apenas levantaban la vista de sus teléfonos. Las conversaciones giraban sin cesar en torno a Blake, su nuevo proyecto, sus clientes, su liderazgo. Cada vez que alguien más hablaba, Sandra encontraba la manera de redirigir la conversación hacia él. «Oh, Daniel, sigues con ese pequeño negocio de ordenadores, ¿verdad?», preguntó de repente, con un tono dulce pero condescendiente. «Sí», dije con calma. «Sigue yendo fuerte». «Qué bien», dijo, sonriendo. Blake justo decía que está considerando meterse en tecnología. ¿No es curioso? Quizás podrías enseñarle un par de cosas. Blake se rió, interrumpiendo. De hecho, solicité empleo en algunas startups el mes pasado. Empresas de verdad, eso sí, no del tipo que diriges desde tu garaje. Sandra estalló en carcajadas. «Ay, Blake, eres terrible». La mesa se unió a las risas. Mi madre frunció el ceño, claramente incómoda. «A Daniel le ha ido bien», dijo en voz baja. «Te sorprenderías». Sandra agitó una mano. «Oh, estoy segura de que sí, querida. Todos tenemos nuestros pequeños pasatiempos». Miré a mi padre, que me lanzó de nuevo esa mirada de advertencia silenciosa. La que decía, «déjalo pasar». Y lo hice, por ahora. Después de la cena, Blake me acorraló cerca de la chimenea, con otra copa de champán. «Entonces, Danny Boy», dijo con una sonrisa. «Alguna suerte con ese enchufe para el trabajo del que hablamos». Incliné la cabeza. «Ah, ¿te refieres a tu solicitud?». Parpadeó, confundido. «¿La viste?». «Sí, la vi». Su sonrisa se ensanchó. «Genial. Entonces, ¿puedes meterme?». Recursos Humanos aún no me ha llamado, pero pensé que podrías hablar bien de mí.
Sería perfecto para algo de alto nivel, algo que pague al menos 6 cifras. Tengo demasiada experiencia para puestos de principiante. Quise reír. Su experiencia consistía en 2 breves periodos en empresas donde los contactos de su madre lo habían metido, y de las que se fue en menos de un año. Pero mantuve la voz tranquila. Veré qué puedo hacer, dije de nuevo. Me dio una palmada en el hombro. Buen hombre. Sabes, tal vez esto finalmente te saque de ese pequeño agujero tecnológico. Podría enseñarte un par de cosas sobre negocios. Claro, dije en voz baja. Él sonrió como si acabara de hacerme un favor. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes, al menos en la superficie. Me centré en el trabajo, en la negociación de un nuevo contrato que podría duplicar los ingresos de nuestra empresa. Mientras tanto, me enteré por mi madre de que Sandra le estaba diciendo a todo el mundo que Blake estaba ayudando a la empresa de Daniel a expandirse. Casi me atraganto con el café cuando me lo dijo. ¿Ayudando?, pregunté, riendo. Eso es lo que le dijo a la tía Carol, suspiró mi madre. Le dijo, tienes suerte de que alguien como Blake te esté guiando. Casi no podía creerlo. El nivel de delirio era impresionante. Luego llegó la gota que colmó el vaso, la llamada telefónica que hizo que mi paciencia se evaporara. Era un miércoles por la noche cuando mi teléfono vibró. El identificador de llamadas decía, tía Sandra. En contra de mi buen juicio, respondí. Daniel, dijo, tan alegre como siempre. Solo quería saber cómo iba el asunto del trabajo para Blake. Ha estado esperando, pobrecito. Han pasado semanas. Me recliné en mi silla. Sí, lo sé. Hemos estado revisando a los candidatos con cuidado. Bueno, no puedes acelerar las cosas, dijo bruscamente. Blake está altamente cualificado. No merece que lo hagan esperar detrás de todos esos. ¿Cómo los llamas? Programadores. Levanté una ceja. Evaluamos a todos por igual. Sin excepciones. Su tono pasó de cortés a irritado. Oh, no seas difícil, Daniel. Siempre has sido un chico muy agradable. Estoy segura de que tu jefe apreciaría tu opinión. Blake es familia, después de todo. Sonreí levemente para mis adentros. Me aseguraré de que tu mensaje sea transmitido. Bien, dijo secamente. Y tal vez recuérdales que Blake viene de una familia respetable. Algunos de nosotros tenemos estándares. Cuando colgó, me quedé sentado un momento en un silencio atónito. Estándares. La palabra resonó en mi cabeza, amarga y hueca. Todavía pensaban que yo era solo un empleado de bajo nivel, alguien a quien podían mangonear, alguien que suplicaría por su aprobación. 2 días después, Blake me llamó directamente. Hola, tío, dijo, solo para saber sobre ese puesto. ¿Alguna novedad? Todavía no, dije. Suspiró dramáticamente. Tío, ha sido duro. Las facturas se acumulan. Incluso le dije a mamá que tal vez podría hablar con tu jefe. Ya sabes, para dar la cara por mí o algo así. Sí, dije, manteniendo la voz firme. He oído. Quiero decir, tienes que tener algo de influencia, continuó. Incluso si no eres de la dirección o lo que sea, les debes de caer bien, ¿no? Algo en la forma en que lo dijo, la arrogancia casual, la suposición de que yo estaba por debajo de él, hizo que se me oprimiera el pecho. Había soportado esto durante años. Las bromas, el tono despectivo, la falsa lástima disfrazada de humor. Pero esta vez, no me sentí herido. Me sentí preparado. Una semana después, recibí una invitación en el calendario de RRHH, revisión de candidato, Blake Harrison. El momento no podría haber sido más perfecto. Pero antes de tomar ninguna decisión, quería ver hasta dónde llegaría su sentimiento de merecimiento. Así que cuando Sandra volvió a llamar ese fin de semana, la dejé hablar. Se explayó sin parar sobre cómo Blake era demasiado bueno para la mayoría de las empresas, cómo la gente inferior siempre tenía golpes de suerte, cómo el verdadero talento como el de Blake a menudo pasaba desapercibido. Luego dijo algo que me hizo apretar la mandíbula. Sabes, Daniel, realmente podrías aprender un par de cosas de Blake. Es ambicioso,
carismático, seguro de sí mismo, todas las cosas que tú nunca fuiste. Quizás si hubieras seguido su ejemplo, ya estarías en algún sitio. Ni siquiera respondí. Solo dije, gracias por el consejo, y colgué. Después de eso, no llamé. No envié mensajes. Simplemente esperé, porque había una cena familiar planeada para mediados de enero, otra de las reuniones informales de Sandra. Había invitado a todos de nuevo, incluido a mí. Y le había dicho a mi madre con bastante orgullo, puede que Blake tenga grandes noticias que compartir pronto. Crucemos los dedos por esa empresa donde trabaja Daniel. Sonreí cuando mi madre me lo contó, porque para ese entonces, la decisión ya estaba tomada. La solicitud de Blake había sido revisada, evaluada, procesada y sellada, rechazada. Por mí. No por despecho, todavía no, sino porque, francamente, no cumplía los requisitos. Sin habilidades, sin experiencia, solo confianza vacía. Aún así, imprimí la solicitud completa. Cada página, cada palabra. La guardé cuidadosamente en mi maletín. Y cuando llegó la invitación para la cena de Sandra, acepté al instante. Esa noche, mientras planchaba mi camisa y me preparaba para ir, me vi en el espejo. Por primera vez en años, no me sentía como el primo callado. No me sentía pequeño ni ignorado. Me sentía tranquilo, en control, porque el juego finalmente estaba a punto de cambiar. Y Blake, el hijo perfecto, el chico de oro de la familia, estaba a punto de descubrir exactamente con quién había estado hablando con desdén todos estos años. El día de la cena de enero en casa de la tía Sandra comenzó como cualquier otro. Cielos grises, viento helado y esa pesada quietud que siempre parece flotar antes de que suceda algo importante. Recuerdo estar de pie frente al espejo del baño, ajustándome el cuello, sintiendo una extraña calma. Por una vez, no estaba ansioso por otra ronda de teatro familiar. Yo sabía algo que ellos no. Y ese conocimiento, ese poder silencioso, era mejor que cualquier venganza que pudiera haber soñado en aquel entonces. La casa de Sandra parecía de nuevo un catálogo de muebles de lujo, hasta las velas estratégicamente colocadas y la bandeja de quesos carísimos sobre la mesa. Llegué justo a tiempo, aunque, como siempre, ella actuó como si llegara tarde. Daniel, ya pensábamos que habías cambiado de opinión, dijo, poniendo su característica sonrisa falsa. No, dije. No me lo perdería. Blake apareció detrás de ella, vistiendo otro combo de jersey de cuello alto y chaqueta. Danny Boy, de vuelta, ¿eh? Me alegro de ver que sigues aguantando. Aquí sigo, respondí. Él sonrió. Buen hombre. Oye, adivina qué. Puede que esta noche haya buenas noticias. Ah, sí. Sonrió con suficiencia. Digamos que tu empresa es más lista de lo que pensaba. Levanté una ceja. ¿Eso crees? Sí. He oído por ahí que me están considerando para una entrevista. Supongo que mi currículum destacó, dijo con un guiño. Se me revolvió el estómago, no por la sorpresa, sino por la pura audacia. Se lo había inventado todo, una fantasía para seguir alimentando su ego, y probablemente también el orgullo de su madre. Entonces me di cuenta de hasta dónde había llegado su delirio. La cena fue un borrón de risas forzadas y recargas de vino. Sandra estaba en su elemento, presidiendo la mesa. Cada cumplido, cada historia, de alguna manera volvía a Blake. Si alguien mencionaba a otro pariente, Sandra encontraba la manera de desviar la conversación. Ah, la hija de Carol ha conseguido un ascenso, decía. Qué bien, pero habla que lo están reclutando en una empresa de tecnología ahora mismo. Muy exclusiva, además. Miré mi plato, cortando mi asado mecánicamente. Las palabras, una empresa de tecnología, resonaron en mi cabeza, y sentí que el calor subía por mi piel. Mi madre intentó llevar la conversación a un terreno neutral. Daniel también ha estado ocupado, dijo en voz baja. A su empresa le va muy bien. Sandra agitó la mano con desdén. Oh, qué bien, querida. Pero ya sabes cómo son esas pequeñas startups. Tan inestables. No paro de decirle a Blake que necesita algo a largo plazo, respetable. Quiero decir, no todo el mundo está hecho para el liderazgo,
¿verdad? Levanté la vista entonces, directamente a sus ojos. Supongo que no, dije, con un tono tranquilo pero intencionado. Blake se rió como si acabara de contar un chiste. Oye, mamá tiene razón, dijo, haciendo girar su vino. No es fácil triunfar en los negocios de verdad. Es adorable que te hayas mantenido en lo tuyo, Daniel, pero sinceramente, deberías haberte unido a una firma seria hace años. Probablemente ya tendrías un coche decente. Mi padre tosió suavemente. Mi madre se movió incómoda, pero Blake siguió, ajeno a todo. Quiero decir, si esta entrevista va bien, continuó, probablemente podría interceder por ti también. Ya sabes, para devolver el favor. Toda la mesa guardó silencio. Por un breve momento, nadie respiró. Luego Sandra se rió a carcajadas, rompiendo la tensión. Ay, Blake, eres igual que tu padre, siempre cuidando de los demás. Sonreí lentamente. Es muy generoso por tu parte, Blake. De verdad. Pero creo que me las arreglaré. Él sonrió con suficiencia. Claro, tío. Oye, quizás podrías ayudarme a prepararme, ya sabes, para las cosas técnicas. Yo soy más de tratar con gente, pero imagino que es bueno entender también el lado friki. Eso fue todo. El momento en que algo cambió dentro de mí. Había soportado años de esto, la burla, la arrogancia, la forma en que convertía todo lo que yo hacía en el remate de un chiste. Pero ahora, viéndolo presumir de una entrevista que no existía, fingiendo una superioridad que no se había ganado, sentí algo más profundo que la ira. Era decepción, asco y, extrañamente, una especie de claridad, porque esto ya no se trataba de mí. Se trataba de cuánto creían en su actuación, de lo poco que habían creído en mí. Después de la cena, salí al porche a tomar un poco de aire. La noche era fría, el aliento se convertía en vaho. Mi madre se unió a mí en silencio unos minutos después. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, dije, mirando la farola. Solo necesitaba aire. Ella suspiró. Sé cómo son, cariño. Siempre han sido así. Tu tía, solo necesita sentir que a su hijo le va mejor que a los demás. Sí, murmuré. Y se le da bien asegurarse de que todos lo crean. Mi madre dudó, luego dijo, sabes, cuando empezaste tu empresa, ella le dijo a todo el mundo que estabas desperdiciando tu título. Dijo que te quemarías en un año. No debería habértelo dicho, pero creo que mereces saberlo. Asentí lentamente. Sí, eso suena como ella. No entiende lo que has construido, Daniel, dijo mamá. Pero yo sí, y tu padre también. Estamos orgullosos de ti. Sonreí débilmente. Gracias, mamá. Luego añadió algo que me dejó helado. Sabes, la semana pasada le preguntó a tu padre si le prestaría algo de dinero a Blake. Dijo que estaba, entre oportunidades, y que necesitaba un poco de ayuda para mantenerse a flote. Parpadeé. Espera, ¿qué? Mi madre asintió. Él dijo que no, por supuesto. Pero ella se ofendió. Dijo que le estábamos dando la espalda a la familia. Así que Blake no solo no tenía trabajo. Estaba arruinado. Y en lugar de admitirlo, se había inventado toda una historia sobre ser contratado, usando mi empresa como telón de fondo para parecer importante. La traición no era solo suya, era de ellos. La forma en que mis propios parientes se habían apresurado a creer al chico de oro por encima de mí, a descartarme durante años, solo para reclamarme de repente cuando convenía a su historia. Cuando volvimos a entrar, la energía había cambiado. Blake y Sandra estaban de pie cerca de la chimenea, hablando con mi padre, o más bien, hablándole a él. Vamos, tío Tom, decía Blake. ¿Sabes lo difícil que está la cosa ahí fuera? Solo un pequeño préstamo. Mamá dijo que una vez ayudaste a Daniel a empezar. La voz de mi padre era tranquila pero firme. Nosotros no ayudamos a Daniel. Él se ha ganado todo lo que tiene. Sandra puso los ojos en blanco. Oh, por favor, Tom. Somos familia. Tenéis que ayudaros. Ni siquiera lo notaríais. Me adelanté. ¿Qué está pasando?
Sandra se giró hacia mí, claramente irritada. Nada de lo que debas preocuparte, querido. Asuntos de adultos. En serio, dije, con voz firme. Porque parece que estáis pidiendo dinero a mis padres. Su expresión se endureció. Cuida tu tono, Daniel. Esto no te concierne. En realidad, sí me concierne, dije, ya que parece que Blake está usando mi nombre en sus historias de nuevo. Blake frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Me acerqué un paso. Le dijiste a todo el mundo que vas a tener una entrevista con mi empresa. No es verdad. El rostro de Sandra se puso pálido. Perdona. Tu hijo presentó una solicitud, dije con calma. Vi la solicitud yo mismo. No pasó el primer filtro. La cara de Blake se puso de un rojo intenso. ¿Eso? Eso no es verdad. Lo miré directamente a los ojos. Lo es, y quizás deberías dejar de mentir a todo el mundo antes de cavar el agujero más hondo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Se podría haber oído el tic-tac del reloj. Los labios de Sandra temblaron mientras se giraba hacia mí. ¿Cómo te atreves a avergonzar a mi hijo delante de todos? Yo no lo estoy avergonzando, dije en voz baja. Lo ha hecho él mismo. Blake apretó los puños. ¿Crees que eres mejor que yo? Porque diriges una empresucha con tus amigos de la universidad. No, dije. Creo que soy honesto sobre mi situación. Él se burló. Siempre has estado celoso. Siempre. Desde que éramos niños. No soportabas que yo fuera el favorito. Casi me reí. Tienes razón, dije. No lo soportaba, pero no por la razón que crees. Sandra estaba furiosa ahora. Eres un irrespetuoso, Daniel. Sabía que tus padres te malcriaron. No puedo creer el descaro. Levanté una mano, tranquilo pero firme. ¿Sabes qué es lo gracioso? Después de todos estos años en los que me has menospreciado, todavía no tienes ni idea de quién soy. Ni idea de lo que he construido. Solo ves lo que quieres ver. La mandíbula de Sandra se tensó. ¿Y qué se supone que significa eso? La miré a ella, y luego a Blake. Mi mano rozó el maletín junto a mi silla. Dentro estaba la carpeta, la que contenía la solicitud rechazada de Blake, su carta de presentación, su firma. Su mentira impresa en blanco y negro. Podría haberla sacado en ese mismo instante, pero algo dentro de mí me dijo, espera. Todavía no. No hasta que el momento sea perfecto. En cambio, simplemente sonreí y dije, ya lo descubriréis. Y luego me di la vuelta para irme, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Porque en ese instante, en ese silencio eléctrico lleno de conmoción y tensión, me di cuenta de que algo finalmente se había roto. La ilusión se había agrietado. La máscara se había deslizado. Y cuando se rompiera por completo, me aseguraría de que nunca olvidaran lo que revelaba. La semana siguiente se sintió más pesada que ninguna que pudiera recordar. Aunque había mantenido la compostura en esa cena, las consecuencias me golpearon fuerte. Mi madre llamó a la mañana siguiente, con la voz suave y vacilante. Daniel, tu tía ha estado llamando sin parar. Está furiosa. Dice que humillaste a Blake. Me senté en el borde de mi cama, mirando el maletín a medio hacer a mis pies. No lo humillé, mamá. Dije la verdad. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que lo hiciste. Pero ya sabes cómo es ella. Ahora le está diciendo a todo el mundo que eres un arrogante, que has cambiado. Me reí amargamente. ¿Cambiado? ¿Quieres decir que finalmente dejé de permitir que me menospreciaran? Mamá suspiró. Dijo algunas cosas que no me gustó oír. Sobre nosotros. ¿Sobre ti? Déjame adivinar. Sobre cómo me criaste para ser irrespetuoso. Hubo una pausa. Algo así. Me froté las sienes, con el peso de años oprimiéndome. No era solo que Sandra estuviera enfadada. Era que había entrado en modo de autodefensa total. Toda su imagen social dependía del mito de su hijo perfecto. Que yo expusiera incluso una parte de esa verdad.
Eso no era algo que fuera a perdonar. Y no lo hizo. Durante los días siguientes, comenzaron los chismes. Cosas pequeñas al principio. Una tía que accidentalmente me reenvió una cadena de mensajes sobre cómo había estallado en la cena. Un primo que publicó un estado críptico en Facebook sobre miembros de la familia que olvidan su lugar. Era ridículo, infantil, pero efectivo. Al final de la semana, la mitad de la familia había decidido que yo me había vuelto loco. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de Blake. Realmente no podías mantener la boca cerrada, ¿verdad? Sin saludo, sin explicación, solo eso. Miré mi teléfono, debatiendo si responder. Pero entonces llegó otro mensaje. ¿Crees que eres mejor que todos porque tuviste suerte con el dinero de una startup? Noticia de última hora, todo el mundo sabe que se va a estrellar como todas las demás. No respondí. No tenía sentido. Pero las palabras aún se quedaron en mi cabeza. Tuviste suerte. Como si los años de trabajo, las noches sin dormir, la fase casi en bancarrota, nada de eso contara. Para él, el éxito no se ganaba. Era algo que le pasaba a gente como yo. 2 días después, recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Era de uno de mis gerentes de recursos humanos. Asunto: problema con la confidencialidad interna. Cuando lo abrí, se me encogió el corazón. Adjunto había una captura de pantalla de un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima, pero que contenía detalles de la empresa que solo los empleados o asociados cercanos podían conocer. Me acusaba de nepotismo por supuestamente intentar contratar a un familiar no cualificado e incluso sugería que había sido parcial al revisar a los candidatos. La acusación era absurda, pero la forma de expresarse. La forma de expresarse me resultaba familiar. Me quedé mirando la pantalla, releyendo una línea en particular: es preocupante que alguien en su liderazgo arriesgue la reputación de la empresa por favoritismo personal. Esa palabra, favoritismo, era el insulto favorito de Sandra cada vez que no se salía con la suya. Casi podía oírla decirlo. Llamé a RRHH de inmediato, expliqué la situación y reenvié la solicitud real de Blake con marcas de tiempo, notas y detalles del rechazo. Lo entendieron, pero aún así, me sentí humillado. Después de que terminó la llamada, me quedé sentado un buen rato, mirando la lluvia fuera de la ventana de mi oficina. Mi empresa siempre había sido mi santuario, el único lugar donde no tenía que demostrarle nada a nadie. Ahora, incluso eso estaba manchado por el drama que tanto había intentado dejar atrás. Esa noche, mi padre llamó. Tu madre está preocupada, dijo en voz baja. Sandra ha estado sembrando cizaña con todo el mundo, diciendo que abusaste de tu posición, que eres un mezquino. Dejé escapar una risa hueca. Mezquino habría sido imprimir su carta de rechazo y dársela en la cena. Hubo un silencio en la línea. No lo hiciste, ¿verdad?, preguntó, cauteloso. Todavía no. Él suspiró. Hijo, sé que te han tratado injustamente. Créeme, lo sé. Pero no dejes que te arrastren a su nivel. Has trabajado demasiado duro para eso. No estoy planeando una venganza, dije en voz baja. Todavía no, al menos. Solo necesito dar un paso atrás. Dejar que las cosas se calmen. Hizo una pausa, y luego dijo: a veces, marcharse es lo más elocuente que puedes hacer. Después de eso, decidí desaparecer por un tiempo, no literalmente, sino emocionalmente. Dejé de responder a los mensajes familiares, silencié los chats grupales, ignoré los chismes. Me concentré en el trabajo. Durante el mes siguiente, me volqué por completo en mi empresa. Nuevas alianzas, revisiones del sistema, planes de expansión. Cuanto más ocupado estaba, menos tiempo tenía para pensar en ellos. Pero el silencio tiene una forma curiosa de inquietar a la gente. A finales de febrero, los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. Primero de primos, pequeños tanteos como: oye, tío, ¿qué pasó con la tía Sandra? Ha estado actuando raro. Luego de mi madre, quien dijo que Sandra se había presentado en su puerta sin avisar, afirmando que yo había destruido el futuro de su hijo. Al parecer, Blake no se había tomado bien su rechazo. Le dijo a todo el mundo que yo había saboteado personalmente su carrera,
que lo había puesto en una lista negra en la industria por celos. Era casi impresionante lo rápido que se había invertido la narrativa. Una semana era la decepción silenciosa. La siguiente, era el villano de su historia. Y sin embargo, no lo combatí. Podría haber enviado pruebas a todo el mundo. Podría haber expuesto las mentiras de Blake de inmediato, los falsos rumores, las historias inventadas, la desesperación detrás de su fachada. Pero no lo hice, porque en el fondo, me di cuenta de que ya no necesitaba defenderme. La verdad no requiere un público. Aún así, eso no significaba que no doliera. Hubo noches en las que me quedé despierto repasando todo. Las cenas, las risas, los comentarios engreídos, los años de tragarme el orgullo mientras me pintaban como el fracasado. Ya ni siquiera se trataba de Blake. Se trataba de cómo mi familia siempre había medido el valor por el ruido. Quien gritaba más fuerte, presumía más, exigía atención, en ese creían. Y yo había pasado años susurrando. Una tarde, salí a conducir. Sin destino, solo el zumbido del motor y la carretera abierta. Pasé por el barrio de Sandra, el que solía visitar todos los domingos cuando era niño. Recordé las barbacoas, las fiestas en la piscina, la forma en que ella siempre comparaba los hitos de Blake con los míos. Blake ha vuelto a sacar un sobresaliente en matemáticas, anunciaba. Daniel, ¿qué tal te fue a ti? En aquel entonces, me lo tomaba a broma, fingía que no me dolía. Pero de pie allí ahora, aparcado frente a esa misma casa pulcra, me di cuenta de cuánto tiempo había llevado el peso de esas comparaciones. La verdad me golpeó como agua fría. Ninguna cantidad de éxito le ganaría jamás su respeto. No porque no hubiera logrado lo suficiente, sino porque para ella, yo no era suyo. No era el niño en torno al cual había construido su identidad. Mi éxito no la validaba. Amenazaba su narrativa. A la mañana siguiente, me senté temprano en mi oficina, con el café en la mano, y abrí el panel de contratación de la empresa. Por curiosidad, revisé el estado de los solicitantes recientes, incluido el de Blake. Allí estaba, claro como el agua, rechazado, con fecha y hora, registrado y revisado por 3 gerentes de contratación distintos. Lo miré durante un rato. Luego, hice clic en descargar solicitud. Ya no estaba enfadado. Simplemente estaba resuelto. Si querían pintarme como el villano, bien. Quizás empezaría a actuar como uno. No por despecho, sino por justicia. Una justicia silenciosa y deliberada. Durante las siguientes semanas, me concentré en fortalecer todo a mi alrededor. Actualicé los sistemas de cumplimiento, revisé los procesos internos y, por primera vez, comencé a preparar declaraciones públicas para inversores. Nuestra empresa estaba a punto de pasar por algo grande, algo que aún no le había contado a nadie. Nos estábamos fusionando con una empresa tecnológica más grande, y cuando el acuerdo se cerrara, me convertiría oficialmente en el propietario mayoritario de una empresa valorada en decenas de millones. La ironía no se me escapaba. Mientras Blake andaba por ahí diciéndole a la gente que lo había arruinado, yo estaba sentado en reuniones que cambiarían toda mi trayectoria financiera. Pero aún así, no se sentía como una victoria. Todavía no. Porque en el fondo, sabía que no había cerrado el ciclo. No del tipo que viene de gritar, sino del que viene del silencio y la claridad. Así que hice lo único que realmente me funcionaba. Esperé. Trabajé en silencio. Dejé que hablaran. Dejé que chismearan. Dejé que la historia se enredara en nudos. Porque un día, pronto, la verdad entraría por la puerta principal por sí sola. Y cuando llegara ese día, no tendría que levantar la voz. Todo lo que tendría que hacer era aparecer. Para marzo, todo había cambiado. La empresa que comenzó en mi dormitorio de la universidad, la que la tía Sandra solía llamar mi pequeño hobby de ordenadores, ya no era pequeña y definitivamente no era un hobby. Nuestra fusión se completó después de meses de negociaciones silenciosas. De la noche a la mañana, nuestra valoración se duplicó, y me encontré sentado en una sala de juntas con ejecutivos que antes me ignoraban, ahora esperando mi aprobación antes de hablar. Fue surrealista. Hace unos años, comía fideos instantáneos y remendaba código a las 2 de la mañana, rezando para que nuestros servidores no se cayeran. Ahora, firmaba contratos por más dinero del que toda mi familia había visto jamás.
Pero el éxito no llega de golpe. Se va filtrando. Lo primero que noté fue lo mucho más tranquila que se había vuelto mi mente. No pensaba en Blake ni en mi tía ni en la constante necesidad de demostrar mi valía. Mis días estaban llenos de trabajo que importaba, clientes que me respetaban, empleados a los que no les importaba qué coche conducía o qué apellido tenía. Solo les importaba que liderara bien. Ese tipo de respeto es adictivo. Mis mañanas se volvieron estructuradas, mi enfoque más nítido. Llegaba a la oficina temprano, antes que nadie, y me sentaba junto a la gran ventana con vistas al horizonte de la ciudad, bebiendo mi café. Por primera vez, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Una mañana, mi socio y cofundador, Ryan, se apoyó en la puerta de mi oficina. ¿Te das cuenta de que ahora estamos oficialmente en la lista de las 100 startups a seguir de Forbes, verdad? Levanté la vista, parpadeando. ¿En serio? Sí, dijo, sonriendo. Página 42. Justo entre dos empresas que recaudaron el doble de nuestra financiación. No está mal para un proyecto de garaje, ¿eh? Ambos nos reímos. Más tarde esa semana, recibimos la oferta oficial de la junta de la empresa fusionada. Querían que me quedara como CEO. No era solo un título. Era confianza, reconocimiento, la prueba de que todas las noches en vela, los contratiempos, la duda. Todo había sumado algo. Pero incluso entonces, una parte de mí se mantuvo en silencio al respecto. No porque no quisiera compartirlo, sino porque había aprendido que la verdadera satisfacción no proviene de contarle a todo el mundo lo que has logrado. Proviene de saber que no necesitas hacerlo. Aún así, las noticias viajan rápido, especialmente en familias que prosperan con el chismorreo. Mi madre fue la primera en mencionarlo. Llamó una tarde, con la voz temblando con algo entre orgullo e incredulidad. «Cariño, ¿sabías que tu nombre está en las noticias?» «Sí», dije, tratando de no reír. Imaginé que alguien se daría cuenta tarde o temprano. «Bueno», dijo con cuidado, «tu tía también se dio cuenta». «Por supuesto que sí». Al parecer, Sandra había visto el artículo en línea e inmediatamente llamó a mi madre, fingiendo estar muy orgullosa y feliz por mí. Mi madre dijo que sonaba como si estuviera forzando cada palabra entre dientes. Luego hizo la pregunta inevitable, entonces, ¿cuánto vale ahora? Típico de Sandra. Simplemente negué con la cabeza cuando mamá me lo contó. Déjala que se lo pregunte, dije. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Blake también se enterara. Me envió un mensaje de la nada. El primero en semanas. Felicidades por la fusión, tío. Debe ser genial. Corto, educado, hueco. No respondí. Un día después, llegó otro mensaje. Oye, me preguntaba si podríamos quedar para comer algún día, solo para hablar. Sin rencores. Sin rencores. Eso era bueno. Dejé ese también sin responder. No porque guardara rencor, sino porque finalmente me di cuenta de algo crucial, no le debía un cierre. Durante años, yo había sido el que buscaba la paz, tratando de suavizar las cosas mientras él convertía cada interacción en un juego de poder. Pero ahora, ya no necesitaba jugar. En cambio, seguí construyendo. Para abril, habíamos abierto 2 nuevas oficinas, una en Chicago y otra en Austin. Contratamos a 40 nuevos empleados en un mes. Nuestra línea de productos se expandió y los principales inversores nos llamaban. Comencé a volar para conferencias, a sentarme en paneles junto a personas a las que solía idolatrar. Era extraño lo fácil que la confianza reemplazó al resentimiento. Cuanto más alto subía, más pequeñas se sentían sus palabras. Cada recuerdo de ser burlado, despedido, subestimado. Todo comenzó a desvanecerse en el ruido de fondo del pasado. Pero a medida que avanzaba, mi familia parecía atrapada en el mismo bucle. En la cena de Pascua, a la que no había planeado asistir, mi madre me convenció de ir, diciendo, podría ser bueno que te dejes ver. Has estado trabajando sin parar. Así que fui. Cuando entré, pude sentir cada par de ojos sobre mí. La casa de mi tía se veía tan impecable como siempre, pero su expresión vaciló cuando me vio. Sonrió demasiado. Daniel. Mira quién decidió unirse a nosotros.
Asentí cortésmente. Tía Sandra. Me hizo pasar como si nada hubiera pasado. Justo estábamos hablando de tu empresa. Blake dice que está creciendo mucho. Estamos muy orgullosos de ti. Casi me reí. Orgullosos. Blake estaba sentado en el extremo de la mesa, luciendo más pequeño de lo que recordaba. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por algo que casi parecía incertidumbre. La cena fue civilizada, demasiado civilizada. Cada cumplido se sentía ensayado, cada sonrisa forzada. Sandra seguía insinuando que Blake estaba explorando nuevas oportunidades, pero estaba claro que estaba luchando. Sus elegantes ofertas de trabajo se habían agotado y la fachada de su madre se estaba agrietando. En un momento dado, se volvió hacia mí y dijo, «Sabes, Daniel, Blake ha estado buscando un nuevo comienzo. Tal vez a tu empresa le vendría bien alguien como él. Es un líder tan natural». La mesa se quedó en silencio. Dejé mi tenedor, encontré su mirada y dije con calma, «No estamos contratando para puestos de liderazgo en este momento». Su sonrisa se tensó. «Oh, vamos. Estoy segura de que podrías hacer un hueco para la familia». «No hago excepciones», dije. «Especialmente no para la familia». Sus ojos parpadearon, un destello de ira detrás de su pulcra expresión. Blake se movió en su asiento, evitando el contacto visual. Mi padre tosió suavemente, rompiendo la tensión. «Pasa las patatas», dijo, fingiendo suavizar las cosas, pero todos en la mesa sabían lo que acababa de pasar. El viejo yo se habría sentido culpable, tal vez incluso se habría disculpado solo para mantener la paz. Pero no esta vez. No fui cruel. Simplemente había terminado de ceder. Después de la cena, mi madre me llevó a un lado. «Eso fue tenso», dijo con cuidado. «Sí», respondí. «Pero necesario». Ella sonrió débilmente. «Sonabas como tu padre hace un momento». Esa noche, conduje a casa con las ventanillas bajadas, el aire fresco golpeándome la cara. Por una vez, no me sentí enojado ni a la defensiva. Me sentí libre. Era extraño como el poder no cambió quién era yo. Simplemente reveló quiénes eran ellos realmente. En las semanas que siguieron, las cosas solo mejoraron. La fusión abrió más puertas de las que había imaginado. Comencé a recibir invitaciones para hablar en escuelas de negocios, en podcast, incluso en un reportaje de noticias locales sobre emprendedores hechos a sí mismos. Mi nombre, mi empresa, mi historia, estaba en todas partes. Pero detrás del éxito, algo más profundo también estaba creciendo, perspectiva. Me di cuenta de que la venganza no siempre tiene que ser ruidosa. A veces es simplemente vivir bien mientras las personas que dudaron de ti se ven obligadas a mirar. Aún así, sabía que esta historia no había terminado. El orgullo de Sandra no permitiría que terminara en silencio. Las grietas se estaban mostrando, sus susurros, los repentinos almuerzos familiares que intentaba organizar de nuevo, sus intentos de reescribir la narrativa diciendo que siempre había creído en mí. Era casi divertido verla tratar de torcer la historia. Y Blake, bueno, todavía estaba por ahí en alguna parte tratando de encontrar su próxima gran oportunidad. Pero nuestros caminos estaban a punto de cruzarse de nuevo pronto, y de una manera que ninguno de los dos olvidaría jamás. Porque había otra reunión familiar en el horizonte. Una grande. Y esta vez, no solo me presentaría como Daniel, el primo tranquilo que subestimaron. Entraría como Daniel, el hombre que era dueño de la misma empresa sobre la que Blake había construido sus mentiras. Y cuando esa verdad saliera a la luz, no necesitaría decir una palabra. Lo verían en mi sonrisa. Para cuando llegó el verano, casi me había olvidado del caos de principios de año. Casi. Pero entonces mi madre llamó una tarde, con la voz burbujeando con ese tono inquieto que había llegado a reconocer a lo largo de los años. «Daniel», dijo, «Sandra va a organizar otra cena familiar el próximo fin de semana. Dice que es para celebrar la nueva oportunidad de Blake». Me recliné en mi silla, sonriendo. «¿Nueva oportunidad? ¿Qué? ¿Consiguió un trabajo de verdad esta vez?» «No lo dijo», respondió mi madre. «Pero se aseguró de invitar a todo el mundo, incluyéndote a ti». Eso me llamó la atención.
Sandra no me invitaba por amabilidad. Si se ponía en contacto conmigo, era por una de dos razones, control de imagen o desesperación. Quizás ambas. ¿Dijiste que voy a ir?, pregunté. Dije que lo pensarías, dijo con cuidado. Pero tal vez deberías, solo para mostrarles que estás bien. Me reí suavemente. Oh, mamá. Estoy mejor que bien. Durante unos días, lo debatí. Una parte de mí no quería ir. ¿Por qué entrar en otro de sus desfiles? Pero otra parte de mí, la que había pasado años siendo ignorada, susurró algo más: es la hora. Así que acepté la invitación. La noche de la cena, llegué tarde a propósito. La casa brillaba con una luz cálida, las risas se escapaban por las ventanas abiertas. Desde fuera, ya podía oír la voz de Sandra resonando por encima de la multitud, alta, alegre, performativa. Cuando entré, todo se detuvo por un momento. La gente se giró, sorprendida. Sandra se recuperó primero. Daniel, dijo con fingida emoción. ¿Lo lograste? No me lo perdería, dije con calma. El salón estaba lleno, parientes que no había visto en meses, copas de champán, la habitual exhibición de riqueza. Blake estaba cerca del centro, vestido con un elegante traje azul marino, charlando animadamente. Cuando me vio, esa familiar sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Danny Boy, dijo, cruzando la habitación. Mira quién decidió salir de su oficina. Blake, saludé, correspondiendo a su sonrisa. He oído que tienes grandes noticias. Se rió, ajustándose la corbata. Sí, de hecho. Las cosas están mejorando. Finalmente conseguí una entrevista con una firma importante. Una empresa de tecnología, una grande. Cosas de vanguardia. Ah, sí, pregunté casualmente. ¿Cuál? Sonrió con picardía. No quiero gafarlo todavía, pero digamos que es tu mundo. Tengo contactos ahora. Dijeron que soy uno de los mejores candidatos. Sandra, al oírlo, se abalanzó con su estilo característico. Estamos todos muy orgullosos, anunció a todos los que estaban cerca. Blake ha estado trabajando muy duro, y ahora lo están considerando para un puesto ejecutivo. ¿No es maravilloso? La multitud murmuró con aprobación. Yo solo sonreí, bebiendo mi copa. Eso es genial, dije con calma. ¿Sabes quién te va a entrevistar? Blake se encogió de hombros. Algunos miembros de la junta, creo. El correo electrónico mencionaba algunos nombres. Ah, y al parecer el CEO también estará allí. Algo gordo, ¿eh? Mucho, dije, dejando mi copa. Asegúrate de prepararte bien. Él sonrió. Ya me he adelantado. Asentí. Bien. Lo necesitarás. Levantó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Pero antes de que pudiera responder, Sandra hizo chocar su copa. Todos, la cena está lista. Tomé mi asiento frente a ellos, tranquilo, sereno. La comida era perfecta como siempre, pero apenas la saboreé. Simplemente esperé en silencio mientras presumían. Sandra habló sin parar del brillante futuro de Blake. Blake soltaba frases sobre su potencial de liderazgo, y el resto de la mesa asentía con aprobación. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Daniel, dijo en voz baja. ¿Cómo ha estado tu empresa? Sandra sonrió con suficiencia. Oh, sí. Cuéntanos. El pequeño proyecto sigue funcionando, ¿verdad? Levanté la vista lentamente, encontrando sus ojos. Va bastante bien. Terminamos la fusión hace unos meses. Los ingresos han subido. Acabamos de expandirnos a 3 nuevos estados. Algunos parientes se animaron. Vaya, dijo uno de ellos. Eso es impresionante. La sonrisa de Sandra vaciló ligeramente. Oh, qué bien, querido. Blake se rió por lo bajo. 3 estados, ¿eh? No está mal. Quizás si consigo este nuevo trabajo, nos veamos por la industria. Sonreí débilmente. Podría ser.
El resto de la cena transcurrió entre charlas triviales y recargas de vino. Pero a medida que la noche llegaba a su fin, Sandra anunció: deberíamos brindar por el éxito de Blake, por los nuevos comienzos. Todos levantaron sus copas. Yo también, pero no pude contenerme. Añadí: y por la honestidad. Siempre encuentra la manera de salir a la luz, ¿no? Sandra parpadeó, confundida. ¿Qué se supone que significa eso? Dejé mi copa y metí la mano en mi maletín. Sí, lo había traído. Lenta y deliberadamente, saqué una carpeta familiar y la puse sobre la mesa. La sonrisa de Blake desapareció al instante. ¿Qué es eso?, preguntó Sandra. Esto, dije, deslizando la carpeta hacia Blake, es la solicitud de tu hijo a mi empresa. Aquella sobre la que mintió diciendo que tenía una entrevista. La habitación se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia Blake. Sandra frunció el ceño, nerviosa. Eso es ridículo. Solicitó empleo en alguna startup hace meses. No en alguna startup, dije con calma. ¿En mi empresa? El color desapareció del rostro de Blake. ¿Tú eres el CEO? Lo soy, asentí. Lo he sido durante años. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Luego Sandra estalló: ¿estás mintiendo? Sonreí débilmente, saqué mi teléfono y abrí la página web de la empresa, con mi nombre justo debajo de fundador y CEO. Se lo mostré. Ella se quedó mirando, con la mandíbula temblando. Le dije a RRHH. Que guardaran tu solicitud, le dije a Blake en voz baja. Y cuando empezaste a decirle a todo el mundo que te iban a contratar, decidí conservarla. Imaginé que este momento podría llegar. La boca de Blake se abrió, pero no salieron palabras. La cara de Sandra se puso carmesí. ¿Quieres decirme, Siseo, que lo sabías todo este tiempo? ¿Y te quedaste callado? Sí, terminé. Imaginé que os delataríais solos. Siempre lo hacéis. Golpeó la servilleta contra la mesa. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos así? Incliné la cabeza. ¿Avergonzaros? Yo no mentí. No presumí. Solo os mostré la verdad. Blake murmuró algo por lo bajo, pero no lo entendí. La voz de su madre se alzó, aguda y temblorosa. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Encontré su mirada con calma. No. Solo me hace honesto. La mesa estaba en silencio, excepto por el leve tintineo de las copas mientras la gente desviaba la mirada, fingiendo masticar. Los ojos de mi madre estaban muy abiertos, pero orgullosos. Mi padre tenía de nuevo esa mirada, la que decía: lo has manejado bien. Me levanté, me abotoné la chaqueta y dije en voz baja: Blake, espero sinceramente que encuentres algo que te encaje. Pero si alguna vez te sientes tentado a mentir de nuevo sobre trabajar conmigo, al menos asegúrate de que la persona a la que se lo presumes no sea yo. Y con eso, me di la vuelta para irme. Sin gritos, sin salidas dramáticas, solo el sonido de mis pasos desvaneciéndose hacia la puerta. Detrás de mí, oí la voz quebrada de Sandra, a Blake murmurando, y los susurros silenciosos extendiéndose por la mesa. Fuera, el aire de verano se sentía cálido y ligero. Por primera vez en años, no me sentí pequeño al alejarme de esa casa. Me sentí completo. Porque la venganza no provino de derribarlos. Provino de mantenerme lo suficientemente erguido como para que sus palabras ya no pudieran alcanzarme. No esperaba que las consecuencias fueran tan sonadas como lo fueron. La noticia corrió rápido, más rápido de lo que creía posible. El lunes por la mañana, mi madre llamó, con la voz entre sorprendida y reivindicada. Daniel, dijo, tu tía ha estado llamando a todo el mundo. Está teniendo un colapso. Al parecer, Blake hizo las maletas y se fue después de que te marcharas. Me recliné en mi silla de la oficina, escuchando a medias mientras continuaba. Dijo que se fue furioso sin despedirse. Y te está culpando a ti, por supuesto. Dice que lo humillaste. Dejé escapar una risa silenciosa. Tiene razón. ¿Lo hice? Mamá dudó, y luego dijo, ¿pero sabes qué es lo curioso? Nadie se está poniendo de su lado esta vez.
Todo el mundo vio cómo te ha tratado durante años. Finalmente están hablando de ello. Eso me tomó por sorpresa. Por primera vez en mi vida, la familia no se estaba uniendo detrás de ella. La imagen dorada se había roto, y cuando la luz la golpeó, la vieron con claridad. Al final de la semana, empecé a recibir mensajes de primos, los mismos que solían evitarme en las reuniones. Tío, no puedo creer que te quedaras callado todos esos años. Respeto. Sandra se está volviendo loca. Blake ha estado solicitando empleo en todas partes, pero en la industria la gente habla. Sabes, lo manejaste mejor de lo que cualquiera de nosotros lo habría hecho. Al parecer, después de la cena, Sandra intentó hacer lo que siempre hacía, torcer la historia a su favor. Le dijo a todo el mundo que yo había planeado avergonzar a Blake, que había arruinado sus oportunidades por celos. Pero el problema era que, esta vez, la gente lo había visto con sus propios ojos. La actuación finalmente se había derrumbado bajo su propio peso. Un primo me contó que Blake apareció en su casa unos días después, maleta en mano, pidiendo un lugar donde quedarse. Tenía un aspecto horrible, dijo el primo. Dijo que ya lo habían rechazado en 3 entrevistas. No tuve el corazón para preguntar por qué. No lo necesitaba. Unas semanas después, me encontré con Blake por pura casualidad en una pequeña cafetería del centro. Casi no lo reconocí. Llevaba una camisa arrugada, los ojos hundidos, una opacidad que no había estado allí antes. Cuando me vio, se quedó helado. Luego, a regañadientes, asintió. Daniel. Blake. Se movió incómodo. Mira, sobre esa noche. Esperé. Él suspiró. La cagué. ¿Vale? Mentí. Fui estúpido, y no te merecías la mierda que te di todos esos años. Se pasó una mano por el pelo. Es que... No sé, tío. Siempre hiciste que pareciera fácil, y yo seguía fracasando. No podía soportarlo. Durante un largo momento, no dije nada. El viejo yo podría haberle ofrecido consuelo, haberle dicho que estaba bien, pero ya no era esa persona. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije finalmente. Pensabas que lo tenía fácil, pero nunca viste los años que trabajé en silencio mientras todos se reían. Él bajó la mirada. Sí, ahora lo sé. Lo estudié por un momento, y luego dije, no te odio, Blake. Nunca lo hice. Simplemente dejé de necesitar tu aprobación. Asentí lentamente, como si no estuviera seguro de qué hacer con eso. Luego se fue. Sin apretón de manos, sin reconciliación, solo una silenciosa aceptación de que algo entre nosotros había terminado, y no iba a volver. Esa noche, recibí un mensaje de mi padre. Orgulloso de ti, hijo. No solo por lo que construiste, sino por cómo te marchaste. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Pasaron los meses. Me concentré en el trabajo, pero las cosas se sentían más ligeras ahora. Las reuniones familiares eran más pequeñas, más tranquilas. Sandra dejó de organizarlas por completo después de esa cena. La gente todavía la mencionaba de vez en cuando, pero siempre con ese tono de complicidad, el reservado para aquellos que finalmente habían sido expuestos. Y Blake, lo último que supe, se mudó a otra ciudad, comenzó de nuevo en una empresa más pequeña. Quizás fue bueno para él. Quizás por una vez, aprendería lo que realmente se sentía la humildad. En cuanto a mí, el mundo siguió girando más rápido, más brillante. Mi empresa alcanzó nuevas alturas. Compré un coche nuevo, no por despecho, sino porque quería. Llevé a mis padres de viaje a Italia. Primera clase, todos los gastos pagados. Ver a mi madre llorar ante la vista de la costa amalfitana se sintió como cerrar un capítulo que no sabía que todavía estaba abierto. Una tarde de vuelta en casa, me encontré conduciendo cerca de la antigua casa de Sandra. La luz del porche estaba apagada. La pancarta del espectáculo navideño de la familia Harrison había desaparecido. La casa parecía más pequeña ahora, como si el orgullo que una vez la llenó se hubiera evaporado. No me detuve. Solo reduje la velocidad por un segundo, lo suficiente para mirar esa ventana oscura y pensar, esto es lo que sucede cuando construyes tu valor en la comparación. Luego me alejé,
Porque la verdad era que la venganza ya había hecho su trabajo. No los había destruido. Los había revelado. Y en esa revelación, había encontrado algo mucho mejor que la satisfacción, la paz. Cuando la gente me pregunta ahora cómo lidié con ser el desvalido de mi familia, les digo esto: a veces el silencio es tu mayor arma. No tienes que gritar. No tienes que demostrar nada. Solo tienes que seguir avanzando y dejar que el tiempo hable por sí mismo. Porque al final, los que se ríen más fuertes siempre terminan escuchando con más atención. Y mientras conducía hacia las luces de la ciudad esa noche, con el motor zumbando suavemente debajo de mí, sonreí para mis adentros, esa sonrisa tranquila y privada que solo llega cuando sabes que ya has ganado.